Buenas tardes a todos y a todas. Vamos, por tanto, hoy con la clase de repaso y profundización de las lecciones 15, 16 y 17, que como hemos ido viendo a lo largo de estos meses, pues las personas en general agradecen esta clase de repaso cada 3 lecciones, porque si no resulta demasiado denso. Entonces, este es el motivo de hacer estas clases de repaso. Bien, vamos con la lección número 15, que habla del cuarto rayo y la vida del grupo Ashramika. En esta lección se explican algunos temas que normalmente no se tratan habitualmente dentro del campo esotérico, como es cómo trabaja el cuarto rayo, cómo podemos invocar el cuarto rayo de armonía en nuestra vida y en nuestros cuerpos, y se describe cómo es lo que es un ashram. Bien, entonces comienza la lección hablando sobre el cuarto rayo, que dice que el cuarto rayo es en esencia el sonido o la vibración interna de lo que existe dentro de cada cosa y de cada ser. Cada cosa y cada ser en el universo tiene un sonido original, tiene una vibración interna. Esa vibración interna a nivel del cosmos es lo que se llama la vibración esotérica de Dios. Entonces, esta vibración está presente dentro de todas las formas. Es inherente a toda conciencia, y con el paso de la ampliación de la consciencia en el discipulado, ese sonido, esa vibración que hay dentro de cada forma, dentro de cada ser, pues se logra percibir en el discipulado, tanto como energía como ley, tanto como energía como ley. Por eso los discípulos muy avanzados o los iniciados, al oír ese sonido de cada ser, cuando se les pregunta si les puede dar el sonido de su alma, pues ese iniciado es capaz de detectarlo y por tanto transmitirlo, para que la personalidad esté más armonizada con ese sonido del alma. La capacidad de armonizar como prerequisito para acceder de modo consciente a la vida ashrámica. Dice, el discípulo probacionista aprende a invocar la armonía del cuarto rayo hacia la manifestación externa mediante su invocación. Esta armonía es siempre un atributo de nuestra alma. Nuestra alma siempre vibra con los 7 rayos y por tanto vibra también con la característica de la armonía, que es una cualidad de nuestra alma, siempre. Entonces, cuando podemos invocar esa cualidad de nuestra alma, la armonía, el cuarto rayo, entonces esto va generando poco a poco una influencia áurica, una influencia a través de nosotros, que llega a nuestro entorno y a las demás personas. Entonces, esta influencia áurica, pues realmente comienza cuando la discípula o el discípulo se convierten en un discípulo aceptado, y por tanto pasamos la iniciación, la tercera iniciación. A partir de ahí se gana la entrada consciente dentro de la vida del ashram, conscientemente. La mayoría de nosotros, dice esta lección, estamos familiarizados con el tema de los ashrams jerárquicos, por lo que ha dicho Alice Bailey, lo que han dicho pues discípulos como Vicente Beltrán Anglada o incluso Blavatsky, pero dice que estamos familiarizados de una manera un poco vaga e intangible, pero que las personas que están en el camino espiritual, que estamos
o que hemos encarnado en este periodo de crecimiento y desarrollo de la conciencia humana en el que nos encontramos, dice que se ha puesto a nuestra disposición pues, esta información para acelerar el proceso de nuestra evolución espiritual y también pues, para la humanidad. Y empieza a describir lo que es un ashram. Dice, bueno, enuncia 3 conceptos fundamentales. Y el primero dice, un ashram, aunque es un hecho, una realidad en la naturaleza, existe solamente en la conciencia. Por tanto, ese es el primer concepto fundamental que tenemos que tener claro, que es un hecho de la conciencia, existe solamente en la conciencia. No es un lugar, es un estado de conciencia en el que nosotros pues, participamos de ese ashram que a continuación veremos. Entonces, este es el primer concepto que impacta en la conciencia cerebral del aspirante a la iniciación. La mayoría, dice, de los probacionistas, sobre todo en las 2 primeras etapas, dice, visualizan un ashram compuesto de un punto focal, normalmente un maestro de sabiduría, cubierto con una túnica, con un turbante, con una gema, ¿no? Tal como está en internet, ¿no? Y con un grupo de discípulos pues cautivados por su presencia y haciéndoles reverencias a sus pies. Eso dice que es completamente falso. Eso es una forma emocional, una forma astral, incluso una forma dentro del mundo mental que se ha ido construyendo, un egregor, que se ha ido construyendo con el paso de los años, durante muchos años, sobre todo desde la fundación de la Sociedad Teosófica, y eso lo han creado pues, los propios aspirantes devocionales, excesivamente devocionales en el sentido antropomórfico, devoción personal a un maestro o a los maestros. Aquí tenemos una constitución tal como la dio Vicente Beltrán, en el que en el centro de esta esfera se encuentra pues, esa conciencia rectora a la que llamamos maestro. Luego están los discípulos iniciados, a continuación los discípulos en el corazón del maestro, los discípulos aceptados, los discípulos en probación, los aspirantes espirituales y la humanidad en relación con los aspirantes. Es una forma gráfica de ver que el ashram es una esfera de conciencia con diversos niveles, estratos, y que a medida que nuestra conciencia va profundizándose, va elevándose, va ampliándose, pues vamos pasando cada vez a mayores niveles, cada vez más profundos de conciencia dentro del propio ashram. Por tanto, el ashram existe en la conciencia de sus miembros y esencialmente es una conciencia de grupo, no es una conciencia individual, es una conciencia grupal, como lo es la conciencia de nuestra alma. La personalidad todavía no tiene conciencia grupal. Eso se alcanza a través del proceso iniciático, que es cuando la personalidad adquiere la misma conciencia que tiene nuestra alma. Pero normalmente, hasta los estados más avanzados del discipulado, pues no se adquiere, la personalidad no adquiere esa conciencia del alma. Entonces, cada miembro participa y contribuye a la conciencia global del grupo. Y todos están en contacto consciente unos con otros. Los participantes de ese ashram, los miembros de ese ashram, los miembros pueden estar encarnados o también fuera de encarnación. No solo atañe a los discípulos encarnados, ¿de acuerdo?
Entonces, esta vida central del ashram, se refiere al maestro, mantiene enfocados los planes y propósitos del grupo. Conoce el plan de Dios y, por tanto, mantiene enfocado el plan divino que atañe al servicio que tiene que realizar ese ashram y tienen que realizar todos los miembros de ese ashram dentro del plan de Dios. Y pues cada miembro se relaciona con los demás hermanos y hermanas de grupo de acuerdo a sus talentos, sus capacidades y la necesidad kármica para manifestar esos planes y propósitos. El alma espiritual trascendente, en su propio nivel, lo que nosotros somos esencialmente, tiene su propia vida particular y asuntos que forman parte de la vida ashrámica del grupo. Este es el segundo concepto fundamental que tiene que entender un probacionista. Y es que el alma espiritual trascendente, nuestra alma espiritual trascendente, nuestro yo superior, él o ella vive ya dentro del ashram, dentro de la vida ashrámica del grupo. Entonces, su alma espiritual, el yo superior divino, funciona dentro del ashram. No tiene que esperar a ser admitido en la vida de grupo, sino que forma parte de esa vida grupal. Entonces, entendiendo esto, podemos entender mejor qué significa la iniciación. La iniciación significa la integración, la iluminación y el control de la personalidad por parte del alma, y de esa manera la personalidad pues sabe lo que sabe su alma espiritual trascendente. Y entonces sabe que nuestra alma espiritual trascendente forma parte de ese ashram y que por tanto la personalidad participa también en esa medida de la vida del alma. Vale, ese es el tercer concepto fundamental sobre el tema de los ashrams. Y es que el propósito de nuestra alma se relaciona con el plan divino que tiene nuestro logos planetario, que cuando decimos Dios, vuelvo a insistir, y nos insiste el maestro, siempre nos tenemos que referir al logos planetario, no tenemos que ir más allá. El propósito de nuestra alma se relaciona con el plan del logos planetario para la humanidad y también de los reinos inferiores, y cómo puede el alma servir mejor a ese plan en tiempo y lugar apropiados. Por tanto, la tarea del probacionista no es tanto elevarse hacia el ashram, aunque esto lo puede hacer alguna vez durante sus momentos más elevados de meditación, sino que la tarea del probacionista es estar disponible él mismo para que el ashram y su energía funcione a través de él, que se convierta él en un instrumento para que la energía del ashram, los propósitos del ashram, se expresen a través de él, que el trabajo del ashram se exprese a través de él. Es decir, tiene que permitir que el ashram trabaje a través suyo. ¿Cómo? Pues esencialmente a través de esa aceptación, esa sumisión al alma, al ashram, para que el ashram trabaje a través suyo. Por tanto, a través de ese alineamiento vertical interior, la conciencia del grupo, del ashram, pues puede descender dentro de su conciencia cerebral y luego puede transformarse en actividad de servicio de lo que tiene que hacer ese grupo ashrámico. Vamos a resumir.
estos tres conceptos. Un ashram existe solamente en la conciencia de sus miembros y es una conciencia grupal. El alma espiritual, en su propio nivel, forma ya parte de la vida ashrámica del grupo. Nuestra alma espiritual. Y el propósito del alma, de nuestra alma, tiene que ver tanto con la humanidad global como con los hermanos individualmente y no con los propios logros. Cuando se invoca el cuarto rayo en la sustancia de los vehículos y se adquiere esa capacidad de invocar esa armonía, dice que la frecuencia de esos cuerpos se eleva de tal modo que la vida ashrámica del grupo puede verterse en esos cuerpos y a través de ellos. Los cuerpos no solo se purifican entonces, sino que literalmente se reconstruyen a través de la aplicación mágica del sonido esotérico en ellos. Esta fase en el discipulado, pues lo que hace es ayudar a que eliminemos los viejos patrones kármicos de enfermedad, invalidez y que el cuerpo físico, la carne, se adapte a un nuevo molde. Llegado a este punto, el probacionista literalmente tiene una nueva conciencia y una nueva personalidad, un nuevo triple instrumento. Y está preparado para reproducir en su entorno, a través de esa influencia áurica, pues lo que el ashram tiene que impartir. Este probacionista o esta probacionista se ha convertido, por tanto, en un discípulo o discípula aceptado a través de la aceptación del camino, la vida y la conciencia del discipulado. Vive en el mundo como tal y su influencia áurica cada vez es más potente y produce de manera inevitable un crecimiento de todos los seres, de todas las personas con las que entra en contacto, gracias a esa irradiación o influencia áurica. Vale, ahora vamos con la lección 16, que concretamente habla sobre el quinto rayo y el desarrollo del plan divino en tiempo y espacio. Dice que nuestra realidad es la manifestación de nuestro estado de conciencia. Según sea nuestro estado de conciencia, así veremos la realidad y tendremos las experiencias de la vida. Cambiando nuestro estado de conciencia, nuestra realidad cambiará. Y da detalles en esta lección sobre la manifestación del plan divino en la próxima era, en la era de Acuario, en la que ya hemos entrado en los inicios, y habla de el quinto rayo como ecuación entre espíritu, alma y personalidad y la relación entre tercero y quinto rayo. Vale, entonces dice nuestra realidad como manifestación de nuestro estado interno de conciencia. No he dicho al principio que este curso de la naturaleza del alma es un curso de estudio activo. Entonces, mi recomendación sigue siendo la misma. Os recomiendo que antes de cada lección, pues que la estudiéis en vuestra casa. Estudiar esa lección y luego el día que la comentamos o se resuelven las dudas, entonces tendréis una comprensión más profunda. Por eso os invito, de manera voluntaria, por supuesto, a que leáis antes de cada lección, pues la lección que le corresponde a esa clase, ¿de acuerdo? Para estar pues más preparada o más preparado. Bien, en este estudio de la lección 16 dice los atributos del alma, que son el cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo, armonía, ciencia, devoción y orden ceremonial. El probacionista pronto descubre que existen en estos atributos, en estos cuatro rayos, realidades tangibles que puede entender y aplicar más fácilmente que los rayos de aspecto, el primero, segundo y tercero, la voluntad divina, el amor divino y la inteligencia divina.
¿Por qué? Porque en realidad estos 4 rayos de atributo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, son los que construyen las civilizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, estos atributos construyen tanto sus mundos invisibles como los invisibles de una manera real, cercana, que podemos entender, y ya hemos dicho que son el propio fundamento mismo de la civilización en la que vivimos. Acordaros de que cuando hemos hablado alguna vez de la composición de la jerarquía, hemos dicho que existen 3 departamentos, que es el primer departamento del Manú, de primer rayo, el departamento de educación o de religión, que es el segundo rayo, y luego está el tercer departamento de la jerarquía, que está bajo el tercer rayo, y el tercer rayo a su vez, en este departamento que se llama de la civilización, pues cuelgan los rayos de atributo, el cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo. Por tanto, el que tiene más trabajo, por decirlo así, es el tercer rayo. Y como ya hemos dicho alguna vez, en la actualidad el Chuan, más allá que es un maestro, el Chuan, que es el jefe del tercer departamento de la jerarquía, del tercer rayo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, es el maestro Saint Germain o maestro Rakoczy. Vale, entonces dicen que cuando esta combinación está algo integrada, ¿no? Esta combinación de los rayos está integrada en un foco y estas energías se identifican con sus experiencias, entonces tenemos lo que es la personalidad. Pero cuando este foco integrado se desapega, habla de la conciencia, cuando la conciencia se desapega de la identificación de las experiencias y se reidentifica con un punto focal dentro de la vida una, a esto le llamamos el alma conscientemente encarnada. Hemos dicho muchas veces que la personalidad es un centro de experiencia, cuerpo físico, etérico, emocional y mental, y el alma no tiene experiencias, es un centro de conciencia. Y esto lo explica el tibetano y es una clave importantísima. Que las experiencias de cada vida, de cada encarnación, lo que ayudan es a ampliar la conciencia. Entonces, podemos trabajar también directamente sobre la ampliación de la conciencia sin tener que pasar por las experiencias. Y esto es lo que, pues, de eso trata el curso de la naturaleza del alma. Entonces dice, la conciencia se identifica a sí misma como conciencia y se da cuenta de que, aunque se ofrece a sí misma al plan divino para tener un efecto sobre la sustancia, sobre los 3 mundos inferiores, sin embargo, es la creadora y no es su propia creación. El alma se da cuenta, se identifica a sí misma como conciencia, no se identifica con la personalidad o con las experiencias y, poniendo un símil, el alma se da cuenta de que es el escultor, no es la obra que está esculpiendo. El alma, el escultor o la escultora, pues permanece y en cada encarnación va esculpiendo cada vez una escultura cada vez más hermosa, más bella. Pero no se identifica el escultor con la estatua. De esto habla esta lección. Que la conciencia se tiene que identificar a sí misma como conciencia y no identificarse con las experiencias ni con los cuerpos. Luego dice en el siguiente epígrafe, la manifestación del plan divino en la próxima era y detalles del trabajo a realizar. En esta lección, pues, se dan detalles muy, muy interesantes sobre lo que tiene el plan divino preparado para estos 2160 años que dura cada era, la era de Acuario. Entonces, dice que hasta ahora
hasta la lección 16, que es esta, pues que lo había hablado de una manera general, pero que ahora, como estamos hablando del quinto rayo, que es el conocimiento concreto, el que nos obliga, ¿no?, a concretar las cosas, pues que hemos llegado a este punto y que cada persona, por tanto, pues tiene que interpretar el plan divino de acuerdo a su relación con él. Dice, en esta lección seremos algo más específicos y vamos a relacionar la generalidad del plan con este espacio y tiempo particular. Y lo vuelve a repetir 2 veces, este periodo cíclico de crecimiento. Estamos en un periodo de crecimiento, no en un periodo de decrecimiento, no, un periodo o de pausa, un periodo de crecimiento en el que se encuentra ahora toda la humanidad. Y esto hay que tenerlo siempre presente. Por eso decimos siempre que estamos en un ciclo de oportunidad y que en este ciclo de oportunidad pues se abren grandes ventanas que en otras épocas están cerradas. Dice, el plan divino en este ciclo incluye sobre todo 3 cosas. Primera, la identificación tanto individual como colectivamente con la conciencia del alma. Es decir, que la conciencia de la humanidad sufrirá un cambio de identificación a nivel global y que gran parte, no todas, pero una gran parte de la humanidad llegará a identificarse con el alma, con la conciencia del alma. Y esto vendrá gracias a la ciencia, de mano de la ciencia, ¿de acuerdo? Que es el quinto rayo. Y esto vendrá, este cambio de conciencia de gran parte de la humanidad, de la personalidad al alma, pues vendrá gracias a descubrimientos psicológicos, como ya están sucediendo a través de la reencarnación, de la hipnosis regresiva, a través de toda la vida después de la muerte, a través de todas las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, cada vez se está hablando más de estas experiencias ECM, cercanas a la muerte, etcétera. Pues todo esto forma parte del plan, ¿de acuerdo? También este cambio de conciencia de la personalidad al alma, pues vendrá gracias a los avances científicos y se llegará a descubrir la red etérica que une todas las cosas y todos los seres, a través también de descubrimientos científicos que tendrán que ver con el plano astral y grupos de discípulos que trabajan en esa esfera, y también gracias a la ciencia, y se harán descubrimientos en el plano mental, se llegarán a ver y grabar las formas de pensamiento. Y a través también de la recogida de datos del contacto con el espacio exterior. Bien, entonces, segundo que pongo esto en silencio. La misma ciencia forzará una completa reevaluación de todos los sistemas de pensamiento religioso y filosófico, elevando a la humanidad de su aparente letargo a un nuevo y dinámico esfuerzo espiritual. Lo segundo que traerá el plan divino para esta era será la realización por la conciencia de la mayoría de las personas de que el propósito de la vida en los 3 mundos es el crecimiento y desarrollo del alma. El propósito de la vida, no solo de esta vida física, sino el propósito de la vida en los 3 mundos es el crecimiento y desarrollo del alma. A través de un cambio de conciencia que vendrá forzado por los descubrimientos científicos y hará que cada vez más y más parte de la humanidad pues cambie su polarización de una polarización emocional a una polarización mental. Luego, tenemos el esfuerzo intensivo de los discípulos probacionistas y aceptados para reeducar a la mayoría de personas con nuevas ideas e ideales. Y gracias también
a la emergencia de una nueva religión mundial que será una síntesis universal de todas las religiones actuales y que brotará de los corazones y mentes de la mayoría de las personas del mundo. Y por último, tendremos en esta nueva era una nueva cultura y una nueva civilización creada con el objetivo de ayudar al desarrollo y el crecimiento del aspecto conciencia. ¿Cómo? Pues dice a través del desarrollo de una nueva ciencia que todavía está en forma embrionaria, que la llama ocultología, a través del diseño de una nueva economía, una nueva estructura económica que buscará el mayor bien para el mayor número y será justa, a través de un nuevo sistema educativo que se diseñará para ayudar en el crecimiento del alma de los niños y ayudarle a desarrollar el propósito de su alma de una manera activa, no solo potencial. Los sistemas políticos también se van a transformar y comenzará un verdadero funcionamiento del nuevo grupo de servidores del mundo dentro del cuerpo de la humanidad, y la humanidad, perdonad, la medicina, pues avanzará en gran medida dentro de lo que es la ciencia de la regeneración celular y el rejuvenecimiento de la sustancia de la materia. Es decir, que esa será la línea principal en la que irá avanzando la medicina, en la comprensión de lo que es la regeneración celular y el rejuvenecimiento. La humanidad llegará cada vez a vivir más años con también una mayor calidad de vida. Y en este papel, pues, surgirán descubrimientos científicos que ayudarán a acelerar la regeneración celular de tejidos y de órganos. Esto es un simple esbozo de algunos de los cambios que el plan divino reserva para la humanidad y indican claramente los campos de servicio en la que los probacionistas pueden entrar, si quieren, como parte de su propia actividad iniciática. Entonces, lo importante es que nos preguntemos, sobre todo, ante esto que acabamos de ver, dentro de este impacto del quinto rayo a través de la ciencia, ¿cuál es mi trabajo en todo esto? Dentro de este despliegue del plan divino de lo que hay por delante, la pregunta fundamental es cómo me voy yo a relacionar con este despliegue del plan divino, con todas las tareas que el plan divino va a llevar adelante en esta nueva era. Pues esa es la pregunta fundamental y por eso es importante conocer el rayo de nuestra alma, porque según sea el rayo de nuestra alma, así entonces pues entenderemos muchísimo mejor cuál es nuestro papel dentro del plan divino. Y ahora pues llegamos a la lección 17, que habla sobre el quinto rayo, su relación con la evolución y la iniciación. Aquí habla del crecimiento autoiniciado, un concepto que será fundamental, cada vez más importante en esta nueva era. Las tres motivaciones de la voluntad relacionadas con las tres iniciaciones dentro del sendero de probación y problemas que existen cuando el quinto rayo impacta en el instrumento, en la personalidad. Bien, entonces, sendero de retorno y el crecimiento autoiniciado. En el sendero de probación, la discípula en probación o el discípulo se esfuerza, como ya hemos dicho, en establecer su residencia en el cuerpo mental. Es decir, intenta focalizarse cada vez más en el cuerpo mental. Intenta controlar las fuerzas que constituyen su cuerpo emocional y de alguna manera también intenta controlar el movimiento de la sustancia que se transforma en los cuerpos. La evolución misma
le lleva a este ciclo de oportunidad, situándolo de alguna manera prematuramente en medio de la necesidad de la situación. Porque está claro que en este salto cuántico que está atravesando la humanidad, pues hay una gran necesidad. Es una época de crisis, es una época de crisis planetaria, que no solo afecta al reino humano, afecta también a los reinos inferiores. Entonces, es un ciclo de oportunidad y, bueno, dice que nos sitúa posiblemente de manera prematura, pero eso tiene una explicación. Entonces, la evolución le lleva al probacionista pues a esa persona que es aspirante, lo lleva al lugar donde el crecimiento consciente y el crecimiento autoiniciado se ven como una posibilidad. Es decir, empieza la batalla entre las fuerzas del alma y las fuerzas de la personalidad. Y esto produce enormes tensiones dentro de la vida de los aspirantes. Pero se da cuenta de que puede empezar a dejar de sentirse víctima de las circunstancias, víctimas de la vida, y empieza a tomar conciencia de que ella o él son los creadores de su propio destino, sobre todo a través de sus decisiones, a través del pensamiento, a través de su voluntad. Entonces, cuando se da cuenta de que únicamente le es posible terminar con este conflicto, pues entiende que tiene que polarizarse en la cabeza. Es decir, tiene que polarizarse en la mente, y desde ese posicionamiento mental, pues la persona entonces empieza a tomar las decisiones de una manera racional. Entonces, la clave es, la pregunta es, ¿cooperará ese aspirante que ya empieza a ser un probacionista en su primera etapa, cooperará con las fuerzas de la evolución e iniciará el comienzo del fin del conflicto? Bueno, esto lo sitúa en esa encrucijada, y entonces la única energía disponible para atravesar ese conflicto es la energía de la voluntad. Hasta que llega un momento en el que siente en su interior el probacionista en su primera etapa, que dice: me levantaré e iré hacia mi Padre. ¿Cuáles son las tres motivaciones de la voluntad relacionadas con las tres iniciaciones? Bien, la etapa del sendero que llamamos discipulado probacionista, la siguiente a ser simplemente una persona aspirante, pues se caracteriza por tres motivaciones de la voluntad que marcan las tres etapas de la etapa probacionista. Entonces, y tiene que ver también con las tres primeras iniciaciones. La primera etapa es la voluntad de liberación del dolor a nivel individual y personal. Y este es el principio del crecimiento autoiniciado. Tiene que ver con la primera iniciación, cuando la persona decide polarizarse mentalmente y quiere tomar las riendas de su vida y de su destino en sus propias manos. Quiere dejar de sentirse una víctima. Entonces, a partir de ahí, toma conciencia clara de que el creador de su destino es él. ¿Con qué? Pues con las decisiones que va tomando y con los pensamientos que van moldeando finalmente su vida. Luego, la siguiente motivación de la voluntad es la voluntad de unirse con la vida una, con la divinidad. Y esto culmina con la segunda iniciación. Y la tercera iniciación, pues consigue o se alcanza cuando esa voluntad ya no está dirigida a la voluntad de liberarse uno individualmente, ni tampoco a la voluntad de unirse con Dios, que es el sendero místico, sino que tiene que ver con la liberación del dolor de los demás, de la familia humana. Toma plenamente conciencia de todo el sufrimiento que está teniendo la familia humana, su familia,
sus hermanos, para él la humanidad es su familia, además de su familia de sangre, y entonces empieza a tomar conciencia de que tiene que tomar parte activa en ese plan divino, que lo que busca es que se desarrolle la conciencia de toda la humanidad. Entonces, la última motivación de la voluntad es la que lleva finalmente al probacionista a convertirse en un discípulo aceptado conscientemente y lo lleva dentro de su propio ashram de manera consciente. Entonces vemos que el primer enunciado, me levantaré, iré hacia mi padre, solo el comienzo, y que es necesariamente egoísta y es normal, como le ocurre pues a un niño pequeño, que necesariamente es egoísta al principio. Luego ese niño, a medida que vaya creciendo, pues irá transformando ese egoísmo en altruismo. Entonces, la mayoría de la humanidad pues está acercándose a esta etapa, a la primera iniciación. Por eso es tan importante compartir con todas las personas que nos relacionemos en la vida, que entiendan que son los arquitectos de su destino, que pueden dejar de sentirse víctimas y que pueden ser lo que ellos quieran y que pueden crear su destino a través de la fuerza del pensamiento. Entonces, esto es lo que la humanidad en general está entendiendo y que a través del propio esfuerzo pues pueden realizar una nueva etapa de crecimiento y que cada ser humano puede convertirse en un Cristo, en un Buda, en un Moisés, porque tiene la voluntad de hacerlo si quiere y que el destino o el karma ya no le limitan, puesto que ha alcanzado ese lugar en el que se ve a sí mismo o a sí misma como el creador de su propio destino. Este concepto del crecimiento autoiniciado ya hace años que está impactando en la humanidad. Y si estáis atentos pues, a muchas cosas que surgen en Internet, personas que hablan, pensadores o filósofos, pues ya están hablando muchos, o médicos, sobre el crecimiento autoiniciado. Entonces, esto ya está trabajando y cada vez pues se irá extendiendo más en lo que es la conciencia de todos los seres humanos. Dice que este camino se le puede sacar partido con el atractivo de que produce la liberación del dolor. La gente tiene sufrimiento, sufre sin saber por qué, sufre pues por su salud, sufre dolor por la familia, sufre por sus circunstancias profesionales, sufre de múltiples maneras. Pues la manera para liberarse del dolor se les puede enseñar, que es a través de el crecimiento autoiniciado, el autocrecimiento, porque tiene cada ser humano la capacidad y el poder de hacerlo. La segunda motivación de la voluntad hacia la unión con la vida una, pues llegará cuando a nivel global se haya dado el primer paso. La pregunta es, ¿dónde nos encontramos nosotros? Y aquellas personas que se sienten sinceras y seriamente atraídos por este curso de la naturaleza del alma, se encuentran en la fase tercera y última del discipulado en probación, donde la motivación de la voluntad se dirige hacia la humanidad en su conjunto. Se dirige para ayudar a la humanidad. Aquí el probacionista inicia ese servicio que siente en su interior y que le situará al final de la tercera etapa del probacionismo, lo situará en el ashram como un discípulo aceptado o discípula aceptada conscientemente. Y cuando eso llegue a la culminación,
alcanzará la tercera iniciación. En ese proceso, en el que poco a poco se está preparando para tomar un día la tercera iniciación, pues su necesidad de servir a los demás pues se dirige primero a preparar su instrumento cada vez más para un mayor servicio y también se dirige a la contribución activa con la vida una a través de un vehículo todavía imperfecto. Hemos de tener siempre en cuenta que nosotros no podemos esperar a servir a los demás y a la humanidad hasta que seamos mucho mejores o tengamos unos vehículos más purificados o que no tengamos pensamientos pues que a veces pues no nos gustan. No. La clave no está en esa, la clave está en arremangarse y empezar ya a ayudar a los demás, a ayudar a la humanidad a través de nuestro vehículo imperfecto, a través de una personalidad imperfecta. Por tanto, no podemos servir a la jerarquía y al plan divino cuando seamos más perfectos. No, ese no es el camino. El camino es, a través de una personalidad imperfecta, pues ayudar a los demás, compartir nuestros talentos con los demás, dar nuestros recursos, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que tengamos y compartirlo para hacer un mundo mejor. A través de unos cuerpos imperfectos. No perfectos, no, imperfectos. Y esta última frase requiere pues meditarla profundamente. Entonces, llegado a ese punto, se da cuenta de que tiene que, además de subordinar su voluntad a la voluntad divina, también tiene que esforzarse para averiguar esa voluntad. Tenemos que esforzarnos para entender cuál es la voluntad divina, el plan divino del logos planetario, ¿de acuerdo? Y por eso este curso es importante porque nos da muchas claves prácticas para entender qué es lo que el plan divino quiere para la humanidad dentro de esta nueva era, que es lo que hemos visto hace unos momentos en esta lección. Bien, llegamos por tanto así al final de este repaso y profundización de las lecciones 15, 16 y 17. Aquí, como sabéis, pues os podéis descargar gratuitamente el libro La naturaleza del alma y aconsejamos pues el estudio previo de cada lección antes de cada clase de este curso de estudio activo. Y finalmente doy las más sinceras gracias a todas las personas que están colaborando y trabajando en estas clases para que se puedan llevar a término y que por tanto pues nuestro agradecimiento pues es inmenso, infinito. Y ahora pues voy a dejar de compartir y ahora pues las personas, bueno, ahora les doy la palabra a Rosa y ella os explicará la dinámica. Buenas tardes a todas y a todos. Os acabo de abrir para que podáis efectuar preguntas directamente a Valentín. Las personas que lo prefiráis lo podéis poner en el chat y yo se las expresaré. Vale, tenemos ya la primera pregunta en el chat. Valentín, sí. Nos preguntan, cuando hablas de los tres mundos, ¿a qué te refieres? Los tres mundos de la personalidad. Esto el tibetano habla siempre mucho en sus libros. Los tres mundos en los que tiene que actuar el alma. El alma está situada en el mundo mental superior. Sabéis que nuestro sistema solar está compuesto de 7 niveles o 7 mundos. Los tres mundos inferiores son el mundo más denso, el mundo físico, etérico, el mundo emocional y el mundo mental. Y el mundo mental tiene 2 niveles. El mundo mental inferior, compuesto de los 4 subplanos de sustancia del plano mental, y los 3 subplanos del plano mental o superiores, es donde reside nuestra alma, el alma espiritual trascendente, el yo superior.
Entonces, cuando se habla siempre de los tres mundos, son los tres mundos inferiores al alma, que son el mundo mental inferior, compuesto de los 4 subplanos del mundo mental, el mundo astral o emocional, compuesto de 7 subplanos o tipos de sustancia, y el plano físico etérico. El plano físico etérico se compone de 4 subplanos, los superiores etéricos, que no ven los sentidos físicos, y de los 3 subplanos inferiores físicos que ven los sentidos. Esos subplanos físicos son el subplano de la materia, el de los líquidos y de los gases. Los 4 subplanos físicos superiores son etéricos, son invisibles a los ojos físicos. Las ondas de múltiples frecuencias, por ejemplo, se transmiten y viajan en los planos etéricos. No se transmiten por el plano gaseoso, por el plano del aire. Pero no lo vemos todavía, no lo vemos. Cuando encendemos la televisión o encendemos el wifi, esas ondas viajan por el plano etérico, por los inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por eso es importante, es crucial entender mínimamente los 7 planos del sistema solar. Porque en esos 7 planos tenemos, tenemos nuestro ser. Tenemos nuestro ser. En estos 7 planos está nuestro espíritu, la chispa divina, tenemos el alma y tenemos luego la personalidad. Entonces, siempre que se dice o se habla de los 3 mundos, se hace referencia a los 3 mundos inferiores al alma. Plano mental inferior, 4 subplanos, plano astral, 7 subplanos, plano físico, 7 subplanos, de los cuales los 3 inferiores son físicos y los 4 superiores son etéricos. La siguiente pregunta, Valentín. ¿Puedes ampliarnos el concepto de conciencia cerebral? Sí, la conciencia cerebral es la que tenemos en el estado de vigilia. Entonces, cuando estamos en estado de vigilia, estamos en la conciencia cerebral, porque somos conscientes, autoconscientes, y podemos percibir pues, este mundo de 3 dimensiones. Cuando estamos dormidos, no estamos en la conciencia cerebral. Normalmente, o casi siempre, salimos fuera del cuerpo, estamos en el plano astral y nuestra conciencia ya no es cerebral, es conciencia astral. Lo que ocurre que debido a todavía a nuestra falta de evolución, pues todas las actividades que hacemos de estudio, de servicio en el plano astral cada noche, cuando salimos fuera del cuerpo físico, cuando entramos de nuevo por la mañana al despertar en el cuerpo físico, generalmente no las recordamos. De manera que durante el día, el estado de vigilia, estamos en la conciencia cerebral. Cuando nos dormimos, estamos en la conciencia del plano astral, en la conciencia astral. Lo que ocurre es que luego no recordamos. Ese recuerdo, esa memoria entre lo que hacemos entre el mundo físico y lo que hacemos en el plano astral o incluso en el plano mental inferior, esa memoria se consigue cuando se alcanza la tercera iniciación, que se gana lo que se llama la continuidad de conciencia. En la continuidad de conciencia
logramos entonces recordar lo que hacemos fuera del cuerpo y lo traemos perfectamente a la conciencia cerebral. Y también cuando llega el momento de desencarnar y volvemos a encarnar, pues si logramos esa continuidad de conciencia en la tercera iniciación, recordamos, entonces empezamos a recordar lo que hemos hecho en nuestra vida anterior, incluso ya vidas anteriores. Por tanto, esa conciencia cerebral es la que tenemos cuando estamos despiertos en el mundo de vigilia. La clave del discipulado está en traer a la conciencia cerebral lo que estamos haciendo en el mundo del alma. Nosotros sabemos que somos el alma espiritual trascendente. Sabemos que nuestra alma está en un ashram. Sabemos que nuestra alma tiene actividades en ese ashram, en el mundo de las almas, en el mundo mental superior. Entonces, todo el trabajo del discipulado es traer a la conciencia cerebral, aquí y ahora, en estado de vigilia, lo que hacemos las 24 horas en el mundo del alma. Eso es lo que se llama la conciencia doble de una discípula o un discípulo aceptado. Que esa discípula o discípulo aceptado, aquí abajo, sabe lo que está pasando y está haciendo aquí arriba. Se ha establecido ese puente, el puente de la Antakarana, y entonces sabe aquí abajo, en la conciencia cerebral, quién es y lo que hace en el mundo del alma. Ha unido las dos conciencias, la conciencia del alma espiritual y la conciencia cerebral. Y eso es lo que se llama, en este curso, pues, llegar a ser el alma conscientemente encarnada. Ahora somos el alma inconscientemente encarnada. No sabemos lo que hacemos arriba. No sabemos quiénes somos arriba. El ser inmortal que somos. No lo sabemos. El objetivo del discipulado es llegar, y se consigue en la tercera iniciación, llegar a ser el alma conscientemente encarnada. Saber quiénes somos arriba y aquí abajo. Sin interrupción de la conciencia. No hay corte de conciencia. Y eso se va realizando gracias a la construcción de la Antakarana, el puente del arco iris, que culmina finalmente en la tercera iniciación. Dulos pregunta, ¿podemos hacerlo cuando recordamos los sueños, por ejemplo? Bueno, recordar los sueños es una manera de irse preparando, pues para ampliar la conciencia. Entonces, el mejor momento es justo cuando nos despertamos. Kumar ha dado en sus libros pues muchas claves prácticas, pues para que nada más despertarnos no salgamos pitando de la cama, sino que estemos pues 5 minutos intentando recordar qué hemos hecho durante la noche, etcétera, etcétera, etcétera. También en este curso se dan en las lecciones posteriores, porque hemos acabado la 17 y son 40 en este curso, se da un ejercicio, una visualización a la hora de dormir para entrar conscientemente en el ashram. Entonces se da una visualización y por tanto, pues bueno, todos estos ejercicios como intentar recordar los sueños, pues lo que hacen es justamente pues ayudarnos poco a poco a ampliar la conciencia. Por tanto, es importante también ese pequeño esfuerzo de recordar los sueños. Es importante, claro. Marta nos pregunta, ¿el mundo animal y vegetal es ayudado en su evolución por el hombre? ¿Cómo los ayudamos en realidad? ¿Puedes darnos ejemplos? Bueno, el mundo animal, vegetal y mineral es ayudado
por miembros de la jerarquía. Miembros de la jerarquía que se encargan específicamente de la evolución mineral, vegetal y animal. El ser humano, dentro de su destino del plan divino, está predestinado también a colaborar con los agentes débicos de la evolución y colaborar con la jerarquía en ese proceso para ayudar a los reinos mineral, vegetal y animal. Nosotros somos los dioses para los minerales, los vegetales y los animales. Pero nos convertimos, en nuestro actual estado de conciencia, somos todo lo contrario. Entonces, de ellos ya se encargan grandes seres, de su evolución. Pero la humanidad está predestinada a colaborar con el plan divino para que los reinos inferiores eleven y expandan su conciencia. Entonces, la mejor manera para ayudar sobre todo a nuestro reino inmediato inferior, que es el animal, pues es a través de la relación, del cariño y de la domesticación. Los animales domésticos en general, pues son los que reciben nuestro amor y de esa manera pues se van impregnando de esas sutiles energías de nuestra propia consciencia. Por eso también, pues muchos animales domésticos pues son los más evolucionados, porque gracias a la humanidad que les da su cariño, pues pueden seguir progresando. Pero todavía tenemos mucho que aprender, muchísimo que aprender. Somos los protectores, los maestros de los reinos inferiores, igual que del planeta. Y entonces, pues todavía nuestra conciencia pues no está en ese punto, lo estará en el futuro. Entonces, la mejor manera para ayudar a los animales es a través de nuestra relación, a través de nuestro cariño, de nuestro afecto, de nuestro amor. Y así les vamos transmitiendo esas cualidades humanas que pues les van a ayudar. En el tema de los animales domésticos, existe algún caso excepcional en el que, gracias a la relación con los seres humanos y a un gran acto de sacrificio, pues cierto animal doméstico, por ejemplo, un perro San Bernardo o un perro que a lo mejor ha salvado a una persona en un desastre, en un terremoto, pues cuando ese animal doméstico que ha sido cuidado con el amor de los seres humanos y ha sido enseñado, pues es capaz de hacer un acto de sacrificio que puede llevarle incluso a perder su vida, excepcionalmente a veces ese animal puede pasar a individualizarse y convertirse en un ser humano. Entonces, nuestro papel es un papel, digamos, reservado para los próximos tiempos, ¿no? Tendríamos que empezar ya, pero vamos un poco retrasaditos, ¿de acuerdo? Pero que sepamos que de ellos ya se ocupa el plan divino. No nos creamos que el reino humano es el reino más importante de todo el universo y de todo el cosmos. Pues no. Pues no. Entonces, el reino humano tiene un papel importante como mediador entre los reinos superiores, ¿vale? El reino humano es el cuarto. Tenemos por debajo el reino mineral, vegetal y animal, que son los tres reinos inferiores. Pero por encima del cuarto reino humano está el quinto reino, la jerarquía, el sexto reino y el séptimo reino. Entonces somos el punto medio, como el corazón. 3 chakras por arriba y 3 chakras por debajo. Entonces somos la humanidad, es el papel que tenemos, somos los mediadores entre lo más elevado y lo más denso. Y por tanto tenemos
un papel que jugar, a cumplir, importantísimo, para ayudar a los reinos inferiores. Pero que tengamos claro que de ellos ya se están ocupando los grandes seres y hay miembros de la jerarquía de los maestros que se ocupan exclusivamente, no de los humanos, sino de ayudar al reino mineral, vegetal y animal. Quería preguntar, Valentín, ¿Sí? cuando has dicho que el Arram es un estado de conciencia, me preguntaba, todas esas experiencias que hay cercanas a la muerte o estados que podamos llegar a tener en un sueño, por ejemplo, también son estados de conciencia, porque muchas veces, yo qué sé, puede darse el caso pues que tú sueñas que estás yendo a algún sitio. ¿Eso es real o también es un estado de conciencia? ¿Hacia dónde vamos? Todo, absolutamente todo, son estados de conciencia. Todo. No hay nada que no sea un estado de conciencia. Luego ese estado de conciencia se manifiesta pues, en los niveles inferiores. Se puede manifestar en el mundo físico, etérico, en el mundo emocional y en el mundo mental, en los tres mundos. Pero esencialmente todo es conciencia. Entonces, podemos tener experiencias de conciencia, pues aquí en el mundo físico, experiencias de conciencia en el mundo etérico, experiencias de conciencia en el plano emocional, en el plano mental y experiencias de conciencia, evidentemente, en el plano del alma y superiores. Entonces, todo son estados de conciencia. Es que no hay nada que no esté en la conciencia. Todo es conciencia. Conciencia entrelazada con la materia en múltiples niveles y en múltiples densidades. Los seres humanos tienen cierto grado de conciencia y tienen mucha materia en el actual estado evolutivo. Los ángeles tienen mucha conciencia y una materia, una sustancia tan refinada que esa conciencia se expresa pues con una libertad que no podemos ni imaginar. Igual Sanat Kumara es un estado de conciencia, una conciencia que se expresa a través de una materia tan fina y tan sutil que eso es lo que produce pues un Sanat, un Kumara. Entonces todo es conciencia, todo es conciencia, no hay nada que no sea conciencia. Por eso lo importante, como dice este curso, es darnos cuenta de que nosotros somos esencialmente eso, la consciencia, que utilizamos temporalmente 3 máquinas, 3 vehículos para poder expresar lo que somos, la consciencia, el alma. Cuanto más dejemos de identificarnos con los cuerpos, con la materia que utiliza el alma, pues nuestra conciencia irá expandiéndose y creciendo. Cuanto más nos identifiquemos con la propia conciencia libre de la materia, libre de los cuerpos, pues nuestra conciencia se irá expandiendo y ampliando. Y ese es el trabajo del discipulado. Irse desidentificando de la materia para tomar conciencia de que somos conciencia, que es lo mismo que decir que somos el alma. Y ese es, en otras palabras, lo que es el discipulado. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hablar? Hombre, Perdón. dime, Luis. No. Es que cuando hablas de que el alma no tiene experiencias, conceptualmente entro en contradicción
con el término propósito del alma. Me parece contradictorio tener un propósito y no vivir experiencias, ¿no? Y la disociación entre lo que vivimos en unos mundos y en otros, digamos, entiendo que tiene que haber un vínculo. Es posible que haya una ignorancia en la clarividencia de lo que ocurre en un plano o en otro, pero tiene que haber algún vector de comunicación, alguna especie de antacarana de segundo nivel que conecte las experiencias que se están manifestando en un ámbito y en otro. Y entonces esto lo enlazo con las causas del sufrimiento, la disociación entre los propósitos más elevados con las experiencias más burdas, ¿no? En la medida que las experiencias estén más alineadas con el propósito del alma, habrá un equilibrio y una coordinación mayor y un estado más beatífico, de más felicidad, entre comillas, el término de felicidad, ¿no? Pero fundamentalmente me marea un poco el concepto de el alma no vive experiencias, pero tiene un propósito. Sí, vale, vamos a ver. El alma tiene un propósito y ese propósito lo encarna en esa vida, en esa encarnación en el que diseña ciertas experiencias que tendrá la personalidad, no ella. Entonces, diseña esas experiencias por las que va a pasar, o circunstancias por las que va a pasar la personalidad. Eso lo diseña, es el propósito del alma. Y también con cuál va a ser la contribución de esa personalidad según su evolución, claro, en el plan divino. Eso lo diseña el alma, es el plan del alma, el propósito del alma. Entonces, quien tiene esas experiencias es la personalidad, los tres cuerpos. Pero esas experiencias, cuando la encarnación, esa personalidad, se agota y se muere y se va, se eleva a los mundos post-mortem, esas experiencias, el alma se las lleva, se las va subiendo y finalmente se convierten en conciencia. Ha ampliado la conciencia del alma. Ha enriquecido su conciencia gracias a esas experiencias que ha tenido la personalidad. Claro. Entonces, el alma no se inmiscuye en las experiencias que tienen los tres cuerpos, ¿no? Recoge la esencia después de cada vida y las transforma en conciencia, en ampliación de su conciencia. Sí, pero el humano es una herramienta. Es una herramienta a su disposición. El conocimiento, la ampliación de conciencia es para el alma, no es para la herramienta. Somos de alguna forma instrumentos para crecer el alma en conciencia. Sí. Y por lo tanto, como no puede utilizar ella misma por lo sutil de su esencia, genera un cuerpo, que va a vivir por ella esas experiencias que va a acumular ella, que nunca va a consolidar y a sedimentar el humano. El humano vuelve a ser otra vez otra herramienta en otra encarnación para completar, en su caso, si ha sido exitosa la encarnación anterior, y seguir con ese proceso evolutivo de conciencia. Y por lo tanto, en la medida de que el alma vea que su herramienta no está funcionando y no va a ganar ninguna experiencia y por lo tanto no va a acumular conciencia, puede generar sufrimiento en esa herramienta, distorsiones en esa herramienta para que reconduzca su proceso y acabe aportando las experiencias que ha venido a vivir o que le ha encargado a ese periodo de encarnación que viva. Es decir, por lo tanto, las experiencias son siempre del alma. Otra cosa es que la vivencia en la materia, en la manifestación,
el alma utilice un cuerpo físico que es el que le va a poder producir esas experiencias para enriquecer el proceso consciencial del alma. Eso Bueno, lo tienes tú que meditar yo- y cada uno tiene que llegar a sus propias conclusiones. sí, Vuelvo a repetir, la personalidad tiene experiencias y esas experiencias, aunque creamos que esa personalidad pues va a servir muy poco, siempre aporta algo al alma, siempre, claro, sin duda. siempre. Seguro. Entonces, la personalidad le aporta experiencias que se transforman cuando sube a través de los mundos post-mortem al propio mundo del alma. Y entonces el alma transforma esas experiencias en conciencia. Correcto. Pero un ejemplo claro. La personalidad está aquí sufriendo por una enfermedad terrible, con mucho dolor. El alma no experimenta eso. Claro. El alma no experimenta ningún sufrimiento, ni experimenta ningún placer. No experimenta el alma eso. Porque eso son experiencias. El alma, por eso se le llama la divina observadora. Está siempre observando, conscientemente, de una manera, pues, como dice el tibetano, con divina indiferencia. Pasa del todo de la personalidad, para entendernos. Pasa, aunque nos cueste entender. Pero es que el alma pasa 100% de la personalidad, porque simplemente es una máquina. Si en vez de hablar de cuerpos habláramos de que el alma se construye una máquina biológica, y una máquina de energía emocional, y una máquina de energía mental, pues a lo mejor nos daríamos cuenta de una manera más verdadera de que esta personalidad, ¿no? Pues es que vale muy poco. Es que es una vestidura. Ya. Es una máscara. Una máscara. Personalidad significa etimológicamente la máscara. Por tanto, la máscara es de quita y pon. Y el actor es el que en cada vida se pone la máscara y se quita la máscara. Por tanto, es un concepto en el que tenemos que meditar porque nos puede aportar una enorme cantidad de luz y de sabiduría para que dejemos de buscar las experiencias en esta vida física. Porque mientras buscamos solo experiencias diversas y diferentes y más grandes y más pequeñas, pues nuestra personalidad es la que está llevando las riendas de nuestra vida. Y no, tiene que ser nuestra alma. Entonces, cuando uno eso cada vez lo va teniendo más claro, pues se da cuenta de que el alma es lo que somos, pues simplemente lo que tiene que ejecutar es un trabajo a través de esa máquina y hacerlo lo mejor posible. Y la máquina lo que tiene que hacer es obedecer a su dueño lo más posible. Esto es. Entonces, en ese proceso de comprensión, Luis, pues claro, uno tiene que ir, pues, reflexionando y entiendo, claro, que sea difícil entender, pues que el alma no tiene experiencias. El alma es pura consciencia. Claro que no. Ya tiene el humano para vivirlas, ¿no? Claro, sí. Necesita. Claro. Pero la conciencia inicial, antes de que el humano viva esas experiencias, que se van a sumar a la conciencia del alma, están de alguna forma coordinadas por el alma. Es decir, sí. De ahí que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, como no podría ser de otra forma. Y yo contigo, ¿eh?
de que el alma no necesita experienciar, no tiene por qué vivir el sufrimiento ni las emociones. No. Ha creado una máquina complejísima, complejísima, para ver toda esa multiplicidad de experiencias, de dolor, de sufrimiento, de aceptación, de renuncia, y de ahí sacar conclusiones y crecer en consciencia. Por lo tanto, el autor intelectual de la experiencia es el alma, es la que dirige el proceso. Sí, sí, Otra cosa es que nos utiliza a nosotros, pobres humanos, que ya nos viene bien, porque si no, no existiríamos. O sea que yo acepto sumiso el papel de experienciador y por mucho tiempo, ¿no? Pero de ahí que yo me atreviera a sugerir que las experiencias son del alma, porque es la que se nutre del resultado de la experiencia. El pobre humano, su corteza y su caparazón desaparece y aquello vuelve otra vez al origen, solamente esto. Muchas gracias. En realidad, el actor no es el alma, No. es la mónada, es la chispa divina, pero está tan elevada que necesita Sí, un claro. alma, Sí. y se tiene que fabricar esa alma como ser intermedio para llegar finalmente hasta lo más denso que es el mundo físico. Claro. Y como la mónada no tiene la capacidad o el poder de construirse el alma ella misma, pues necesita seres que la ayuden, que en nuestro caso son los ángeles solares, el ángel solar. Entonces, el ángel solar en el mundo del alma, pues lo que hace es proteger, incubar y cuidar nuestra alma para que ella pueda llegar hasta lo más denso. Pero en realidad el actor no es el alma, es la mónada. Porque como sabéis, después de la tercera iniciación y la cuarta, el alma se destruye. Y solo aparece la unión entre la chispa divina, la mónada, y la personalidad transfigurada completamente. De ser trinos somos nada más seres dobles. Somos una mónada, un ser divino, a través de un cuerpo humano. Entonces, bueno, era un poco puntualizar que en realidad el actor no es el alma. El alma es transitoria. Ya. Gracias, Valentín. Gracias. Entonces, Valentín, por ejemplo, eso sería el caso de Jesucristo. ¿A qué te refieres? A la transfiguración, cuando ya dices que se destruye el alma, ¿no? El caso de su transfiguración, cuando resucita, sí. Él pasaría por una iniciación súper fuerte. Bueno, la transfiguración técnicamente es la tercera iniciación. En esta lección lo hemos dicho que cuando el discípulo aceptado empieza a invocar la propia energía de su alma, sobre todo del cuarto rayo, ¿no? Sus cuerpos empiezan a tener una influencia áurica y empiezan a transformarse y a transfigurarse. Eso es la tercera iniciación. En la cuarta, que la cuarta es la crucifixión, es cuando se produce esto que acabo de comentar, que el alma pues desaparece, porque lo que somos, la mónada, el yo divino, la chispa de Dios mismo, pues funciona a través directamente de un cuerpo físico y el alma ya no es necesaria. Como quedan todavía algunos resquicios kármicos, pues después de la cuarta iniciación en la que se produce la desaparición del alma, que es quemada literalmente, pues entonces viene la quinta iniciación, que es la iniciación del adepto. La cuarta se le llama el arhat, que es la crucifixión, y la quinta es la resurrección, la iniciación del adepto. Y entonces el adepto se ha liberado completamente
del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Se ha liberado. Entonces, a partir de ahí, para el adepto comienza su nueva escuela. Ha terminado su escuela como ser humano y comienza su etapa de escuela superhumana. Entonces, esto está muy bien descrito en un libro de Alice Bailey que se llama De Belén al Calvario, en el que explica ella, fue un libro que escribieron a medias Alice Bailey y el tibetano, explica cuál es la simbología de las 5 iniciaciones en relación con la vida de Jesús. El nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la muerte o crucifixión y la resurrección. Y estas son las etapas por las que pasa todo ser humano en el camino del discipulado y el camino de la iniciación hasta que se transforma en un hombre o una mujer perfectos y ya no tiene nada que aprender como ser humano. Empieza ahí su etapa superhumana. Eso es lo que llama el tibetano. A partir de ahí, del adeptado, se le abren a esa persona, bueno, digamos persona, ya no sabemos lo que es más que humano, ¿de acuerdo? Se le abren los 7 caminos de la evolución superior. Y entonces, pues uno de esos caminos consiste en quedarse en la tierra, hay pocas plazas, 63, no hay más. Sí. Está muy bien descrito en Iniciación Normal y Solar, no hay más, pero los otros 6 caminos, pues uno entra dentro del mundo angélico, empieza a colaborar con ellos, otro comienza en el sistema solar, otro lleva al sistema de Sirio y un maestro de aquí entra en el parvulario del sistema de Sirio, allí es un bebé de pecho, un maestro. Es decir, comienza a partir de ahí el camino de la evolución superhumana. Y esto no tiene fin. La bendición de todo esto es que esto no tiene fin. Es una expansión de capacidades, de cualidades, una expansión de conciencia, una expansión de lo más hermoso que podamos entender de la vida humana, del amor, de la voluntad verdadera, de la inteligencia. Todo esto se expande infinitamente sin fin. Y ahora, transitoriamente, estamos pasando por la experiencia o por la fase humana. Entonces, cuando se acaba un Mahamantara, todas esas experiencias que ha podido pasar la humanidad se guardan como en esencia, sí, para el próximo Mahamantara. O sea, hay un fin, pero la esencia sigue en la, sí, próxima etapa. Sí, exacto. Sería eso. Tú mañana seguirás donde has acabado hoy, ¿verdad? Pues lo mismo. Después de un Manvantara, pues viene un estado de sueño, la noche de Brahma, y después de la noche de Brahma viene el día de Brahma, al despertar, y comienza el universo donde acabó justamente el día anterior. Y así, cada universo que aparece siempre es más perfecto, más evolucionado que el anterior. Y así funciona el universo. Funciona con un movimiento de sístole y diástole eterno, y con cada movimiento de sístole y diástole aparece un universo. Un día un universo, un sueño. Al día siguiente otro universo, un sueño. Lo que llaman el pralaya. Y así, pues, es el movimiento del universo eterno e infinito. De esto supongo que Josep os habla, sí, en la doctrina secreta, sí, sí, ¿no? Y bueno, tiene eso muchos paralelismos pues con la vida espiritual, con la vida del discipulado.
Entonces, cuando uno se da cuenta de la fortuna que tenemos por el mero hecho de existir, porque podíamos no existir, existimos, y tenemos entonces esa oportunidad de poder evolucionar hacia infinitos niveles de conciencia y de amor y de sabiduría, pues es que uno está dando botes de alegría todo el día. Porque solo pueden hacer agradecimiento las 24 horas. Y en esto también hay que pensar, porque igual que existimos, podríamos no existir. Y al existir, tenemos esa maravillosa oportunidad de evolucionar. Entonces, lo primero que hay que hacer cada mañana cuando nos despertamos es decir, Dios mío, te doy infinitas gracias por haberme dado la vida. Porque me has hecho a tu imagen y semejanza y puedo evolucionar, ¿no? Infinitamente y dentro de unas pocas vidas pues seré como Cristo, como Maitreya y en otras más vidas. Y entonces, claro, el regalo que tenemos es inconmensurable. Y entonces, una de las características del discipulado es ser agradecido. Uno tiene que ser muy agradecido en las pequeñas cosas. Tenemos que fijarnos en estas pequeñas cosas, porque si no, luego no vemos otras más grandes. Muchas gracias. Hoy son las 9:05. Hoy te lo hemos colado, hoy te lo hemos colado. La cena se me está pasando. Ha sido muy interesante. Sí, sí. Muchísimas gracias, Valentín. Gracias. A vosotras Gracias. y a vosotros. Y a Rosa. Gracias. Y a Manolo. Adiós, Gracias a gracias. todos.